estimados asistentes a esta reunión, a esta reflexión, queridos amigos, gracias a ustedes por estar presentes, gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación para reflexionar sobre un momento que está muy vinculado con la historia reciente de Chile, pero que ha sido olvidado, curiosamente olvidado. Pero este año se celebran o se conmemoran los 30 años desde que el arquitecto del Muro de Berlín y dictador de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, arribó a Chile buscando refugio, obteniendo refugio. Honecker venía saliendo de la Alemania ya unificada, porque la justicia alemana había establecido que debido a su delicado estado de salud y a lo avanzado de su edad, no debía ser juzgado por los crímenes de los cuales se le acusaba, entre ellos la responsabilidad en la muerte de más de 200 ciudadanos germano-orientales que cayeron acribillados al tratar de cruzar el muro de Berlín, fuera de miles de heridos, también mutilados, que intentaban escapar del socialismo y fueron alcanzados por las balas. Debido a esta circunstancia de carácter humanitario, el señor Honecker, aprovechando la libertad que le otorgaba la justicia alemana ya unificada, decidió venir a Chile por varios motivos. Y sobre esto quisiera hablar muy brevemente antes de comenzar a darle la palabra a nuestros invitados de hoy. El señor Honecker viene a Chile porque tiene una hija, un yerno, también nietos, que eran chilenos. El señor Honecker también, según lo que se afirma y se informa, renunció a 3 otros sitios que le estaban ofreciendo refugio, después de ser defenestrado el 18 de octubre de 1989 por sus propios camaradas. Uno de ellos era Cuba, otro Siria y el tercero Corea del Norte. Prefirió, en lugar de estos países, Chile, que en ese momento sobre todo venía saliendo o entrando a un periodo de transición democrática que le significó un gran reconocimiento internacional por haber logrado unir lo que es el crecimiento económico, la estabilidad económica con la democratización del país. El vínculo de Chile con el señor Honecker o del señor Honecker con Chile, podríamos decir que comienza en el momento en que muchos chilenos, alrededor de 2.500, dejan Chile bajo el régimen de Augusto Pinochet, se exilian en la República Democrática Alemana. Alemania Oriental entrega una ayuda solidaria, recibimiento de los chilenos, los ubica en trabajos, viviendas, lugares de estudio, fábricas, para que puedan hacer su vida. Pero el tema de carácter internacional que nos ocupa hoy, tiene que ver con el momento en que Erich Honecker, estando en Moscú, habiendo llegado a Moscú, habiendo escapado de la justicia alemana, habiendo escapado desde Berlín hacia Moscú en un avión soviético, decide, viendo que se acerca la posibilidad de que sea extraditado hacia Alemania nuevamente, porque ya no estaban Gorbachev, estaba Yeltsin, decide refugiarse en la Embajada de Chile en Moscú. Quiero, dicho esto, que ese es el marco en que se inicia esta conversación, presentarles a quienes están con nosotros acá. En la medida en que les vaya dando la palabra, los voy a ir presentando. A mi derecha tengo al embajador Patricio Torres, embajador de carrera, hasta el término prácticamente del gobierno del presidente Piñera, fue embajador ante la Unión Europea en Bruselas, ha sido embajador también en Malasia y en Japón, tiene una dilatada trayectoria diplomática, fue la tercera persona en nivel de influencia dentro de la Cancillería chilena mientras fui canciller. Patricio Torres es un diplomático de larga trayectoria, muy experimentado, y tuvo un rol muy interesante. A él le tocó ir en un momento a Alemania
cuando estaban las dos Alemanias, ir a la RDA con un encargo, que va a sonar ahora extraño, ir a abrir la embajada de Chile ante la República Democrática Alemana. Esto en un momento, ya nos hablará de esto, en que Alemania Oriental estaba prácticamente desapareciendo. Y recibirá una contraorden estando allá y habiendo abierto esa representación, de que no era necesario abrirla, de que se olvidara de aquella tarea. Por favor, Patricio, muy buenos días. Bueno, efectivamente, les cuento brevemente cómo fue mi relación con la RDA. Yo trabajaba en la Cancillería, en las postrimerías del gobierno militar. El canciller era Hernán Felipe Errázuriz y me tocaba ya ver un destino en el exterior cuando Chile decide abrir relaciones consulares con los países del este. Eso es a fines del año 89. Entonces, un colega parte a Hungría, Ricardo Concha, otro colega parte a Polonia, Jaime Lagos, y yo parto a la RDA, los tres acreditados como cónsules, esperando el 11 de marzo, cuando la idea era restablecer relaciones diplomáticas con esos países. Entonces, llego a Berlín a fines de febrero del año 90, instalo primero el consulado de Chile en Berlín Oriental, con un colega que hoy día es nuestro cónsul general en Londres, Jaime Bascuñán, y empezamos a actuar como consulado. El 11 de marzo, el ministro Silva Sima le envía una nota a Hans Modrow, que era presidente del Consejo de Ministros y la autoridad en ese momento en Alemania del Este, acreditándome como encargado de negocio, es decir, restableciendo las relaciones diplomáticas y acreditándome como encargado de negocio. Yo era rango medio dentro de la carrera diplomática, por tanto no podía ser embajador, pero sí fui jefe de misión entre el 11 de marzo y el 2 de octubre. O sea, colgamos un letrero en una oficina que decía Embajada de Chile el 11 de marzo y lo sacamos el 2 de octubre, el día de la unificación alemana. Y esa etapa, creo yo, en mis 45 años de carrera diplomática ha sido la más interesante. Muchas gracias. Quisiera presentar a Jorge O'Ryan, embajador también en Alemania, en la República Federal de Alemania, durante el primer gobierno del presidente Piñera. Es un abogado. El embajador O'Ryan es egresado de la Academia Diplomática de Bello. Fue diplomático de carrera durante cerca de 10 años, posteriormente se retiró al sector privado, volvió a la diplomacia como embajador político. Algunos de ustedes lo ubicarán perfectamente porque fue el presidente de la Universidad Católica, presidente de la Universidad Católica en el momento en que la Universidad Católica entra también a la bolsa, y está invitado acá por una situación muy particular. Él pasó, en realidad, él fue el representante de Chile, junto con el embajador entonces Holger, fallecido, que tuvo que llegar a la embajada de Chile en Moscú, donde se había refugiado Erich Honecker. Y su tarea era, bueno, ver, ya nos explicará en qué circunstancias estaba, cuáles eran las condiciones que él planteaba, porque desde luego Erich Honecker él representaba un tema complicado, sobre todo en las relaciones con Alemania Occidental y también dentro del gobierno chileno. El embajador O'Ryan pasó 4 meses durmiendo prácticamente en la sala contigua al dormitorio de Honecker, por lo tanto tiene una visión también sobre la persona de Honecker. Por favor. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos. Bueno, mi vinculación, como dice Roberto, una vez egresado a la Academia Diplomática en el año 88, el 89 trabajé en Cancillería y me gané una beca para irme a hacer un posgrado en Derecho Europeo a la Universidad del Sarre, en Alemania. Y antes de partir, partíamos el 18 de marzo, se producía el cambio de gobierno y ahí empezó mi relación con la ex REA, porque venían distintas delegaciones de distintas partes del mundo a la transmisión del mando, aquella histórica transmisión del mando, el 11 de marzo del año 90, y se enfermó el que iba a ser el jefe de la delegación de la RDA. Dijeron, ¿quién habla alemán en la Cancillería? No había mucho.
Y yo era uno, había estudiado en el colegio alemán, así que me dijeron Jorge. Así que tuve mi primer contacto, me acuerdo de ver al ministro de Transporte en la RDA, y ahí me empecé a meter en el tema. Y ya cuando llegué a Alemania, obviamente, a hacer mi posgrado, posteriormente, tuve el contacto del día a día. Y nunca me voy a olvidar lo que, by the way, como se dice, es bueno mencionarlo, un profesor me dijo, aquí se va a demorar una generación completa en Alemania para hablar realmente de la reunificación. Eso fue hace 30 años atrás, y no se equivocó. Todavía hay vestigios de que la reunificación en Alemania no es total. Bueno, terminé el posgrado, llegué a la embajada a mediados del año 91, y entre otros temas, los que éramos terceros secretarios, un poco lo hacíamos de todo, me tocó el tema jurídico. Y ahí me encontré con el problemita este, y cuando el embajador Holger, eso hay que decirlo porque el presidente Aylwin, primero, esto pensaron todos en el fondo, después van a hablar quizás de la embarrada que cometimos primero, como Cancillería, donde se confunde precisamente la Casa de Chile con la casa propia, que fue con Clodomiro, digamos, por los motivos que tuvo para dejar entrar a Erich Honecker, pero siempre se pensó en el gobierno que esto se iba a resolver políticamente, sobre todo pensando la figura del presidente Aylwin, muy fuerte en Alemania, y la amistad que tenía con el canciller de ese entonces, Helmut Kohl. Fundamentalmente, no olvidemos, la democracia cristiana en ese momento tenía casi un tercio del poder político aquí en Chile, entre comillas, entre el Parlamento. Era muy fuerte. Entonces pensaron que primero se le iba a dar, más que nada, una connotación más política diplomática. Y ahí nombra a Roberto Cifuentes, que era el asesor del segundo piso, muy de moda hoy día. En los segundos pisos, siempre hay asesor internacional que muchas veces opaca la función de Cancillería. Bueno, no es este caso, se nombra a Roberto. Y se dio cuenta Roberto, cuando estuvo en Moscú y va a Bonn, que el tema era más que político. Aquí era verano, además, no nos olvidemos, que en verano nos pasa mucho. Y ahí se designa el embajador Holger. Y yo quiero decirlo, el embajador Holger, para mí, de todos los diplomáticos de carrera que he conocido en mi vida, ha sido el más grande. Quiero hacerle un homenaje al embajador Holger. El embajador Holger, diplomático de carrera, en el gobierno militar, él estaba precisamente en Naciones Unidas y él renunció, era muy vinculado a la democracia cristiana, muy cercano a Gabriel Valdés, y renunció. Y cuando asume el presidente Aylwin, nombra el embajador alterno. Entonces se designa al embajador Holger por su experiencia. Él había, con Pérez de Cuéllar, que era el secretario general de Naciones Unidas, había sido representante de él en el Líbano, en Chipre, tenía mucha experiencia diplomática. Y él obviamente cuando va a Bonn y nos pide el embajador Uneus, estaba Patricio en ese momento, era consejero de la embajada, porque de Berlín se fue a Bonn. Aquí está don Valdemar Kurz también, que era funcionario diplomático en la embajada en ese momento. Nos piden a cada uno hacer un informe dependiendo de los temas que llevábamos. Y yo me fui por el lado jurídico. Y así que voy a llegar, cuando va el embajador Holger, que estuvo primero en Moscú, y de ahí se va a Bonn, para ver la situación, se da cuenta que el tema, más que político, era jurídico. Que la única alternativa que teníamos de salir de este enredo era darle precisamente un fundamento jurídico. Estábamos muy complicados como país. Y ahí entro yo, digamos, en que empezamos a imponer mucho todos estos temas, y ahí se produce un vuelco de lo político-diplomático, se pasa a lo jurídico-diplomático, y ahí es donde él me pide, a fines de marzo, que lo acompañe a Moscú para, entre comillas, no voy a decir asesor, su secretario personal, porque este es un tema muy secreto, que lo manejó directamente, hay que decirlo, el embajador Holger, con el presidente Aylwin directamente, con quien hablaban permanentemente, y con el canciller de la época, don Enrique Silva Sima. Y la gente de la embajada, obviamente, por lo que había pasado, siguió con la embajada de Moscú, me refiero, seguía con las funciones propias, pero este tema lo llevó exclusivamente el embajador Holger. Así que eso como para la introducción, después entramos en los detalles. Voy a preguntarte más adelante, eso sí, sobre el estado de ánimo de Honecker. Sí. Tú lo viste a diario, me interesaría mucho, creo que a todos nos interesaría saber, conocer de más cerca esto. Quisiera presentar ahora a Jorge Gilis, él es economista, es periodista, vivió en la República Democrática Alemana, estudió en la República Democrática Alemana economía. Yo creo que esa fue una de las razones por las cuales él decidió irse a Alemania Occidental después, y donde
se desempeñó como corresponsal de prensa, corresponsal extranjero en Alemania, en Bonn. Fue un excelente analista político de las relaciones de Alemania con el este de Europa, Alemania con América Latina, director también de la revista Desarrollo y Cooperación de la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional. Y durante el periodo que nos interesa, porque estoy abreviando mucho todas las biografías acá, que son realmente extensas, durante el periodo que nos interesa, él estaba en La Moneda, estaba en el Departamento de Prensa de Secretaría General de Gobierno, y es el encargado por el entonces ministro Enrique Correa para que acuda al aeropuerto de Pudahuel a darle recibimiento al señor Honecker, que viene, ¿verdad?, desde Brasil, vía Brasil, a Santiago de Chile a refugiarse. Y es quien, entre otras cosas, está encargado de hacer traducciones cruciales de ese momento y de mantener el canal, ya lo decía Jorge O'Ryan, esos dos canales que siempre se dan en la política exterior chilena entre Cancillería por un lado y La Moneda por otro. Él tenía también allí un rol que jugar representando la voz de La Moneda de forma muy discreta. Por favor, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí yo quiero un poco reseñar lo que pasó previamente. Después vamos a ir al momento ya más álgido del aeropuerto y otras cosas. Pero esto viene de bastante antes. Yo, como dije, yo fui encargado, era el segundo del Departamento de Prensa Internacional de la Secretaría General del Gobierno. Y por tanto, encargado de las relaciones con los corresponsales, que en ese tiempo todavía a comienzo de la transición había bastante interés en Chile, entonces había mucha gente aquí de la prensa internacional. Eso después se fue disipando, obviamente. Y como tal, tenía labores de asesoría también no directa con el ministro Enrique Correa, que en este caso jugó un papel clave. Ya yo diría que a comienzos del año 91, pasado el verano de marzo del 91, ya estaba la carpeta con el expediente Honecker en el escritorio de Correa. O sea, mucho antes del episodio embajada y todo. Y él me dijo, bueno, tengo que gestionar esto y necesito de tu ayuda. ¿Por qué? Bueno, porque me conocía, porque yo era de confianza de él, porque yo también, ex colegio alemán, como aquí por lo menos, no sé si todos, pero por lo menos 3 aquí, dominaba el alemán. Entonces tú vas a hacer el nexo para este tema, pero calladito, no puedes saberlo el departamento, no puedes saberlo tu jefa, María Paz del Río, una encantadora persona que era la jefa del departamento de prensa. Esto se tiene que gestionar en forma absolutamente discreta. Y ya en ese minuto me empezó a encargar algunas labores, sobre todo de traducción de las cartas que dirigía Honecker a distintos personeros, primero Gorbachev, después al mismo Yeltsin, y hartas más. Ahora, no sé si aquí mi colega sospecho que también puede haber ejercido quizás alguna labor de esa, porque todas esas traducciones tenían 2 versiones, una versión oficial que entregaba la Cancillería, pero por alguna razón Correa me pidió a mí hacer de nuevo la traducción. Entonces, si se hizo doble o triple trabajo, no sé, pero eso pasa a veces, es más común de lo que se piensa en los gobiernos. Bueno, eso era una labor un poco agotadora porque yo tenía que seguir cumpliendo mis funciones, yo atender a la prensa extranjera, hacer informes sobre Chile en la prensa internacional, pero bueno, de repente cuando había esa necesidad lo hacía. Y eso se extendió, por así decirlo, durante todo el año 91. Pero el trasfondo del tema era que obviamente el papel político de Correa como nexo con Elwin era crucial. Para Elwin era muy importante en esos minutos en que se estaba iniciando la transición mantener la alianza lo más intacta posible con el Partido Socialista. Entonces, esa fue la tensión que se hubo durante todo ese año. Y para Elwin, obviamente, también, por otro lado, era crucial la amistad con Kohl y la relación con Alemania Federal. Y los temas se fueron poniendo más álgidos en la medida en que octubre del 91 era la primera visita de Kohl.
¿no?, que vino a Chile, que fue una visita muy exitosa, pero donde el tema estaba ya planteado sobre la mesa y empezó a adquirir cada vez más relevancia y una situación cada vez más tensa, donde empezaron a jugar todo lo que decía recién Jorge sobre los temas de jurídicos y políticos. Lo dejo hasta ahí por el momento. Gracias. Patricio, ¿no es raro eso de que Chile haya decidido abrir una embajada de la República Democrática Alemana cuando ya se sabía o se podía especular con que ese país no iba a durar mucho? Bueno, yo creo que alerta. Yo me imagino que era un gesto político importante, ¿no?, de reasumir relaciones diplomáticas con los países del este. Ahora, en el caso de Alemania Oriental, yo sospecho que hubo la intención de nombrar a un embajador, sospecho, no doy ninguna garantía que ese haya sido, de nombrar a un embajador en Berlín Oriental, pero tal vez la Cancillería pensó que sería un gesto no muy bien entendido por la Alemania Federal, ¿no? Alemania Federal y el canciller Kohl estaban realmente jugados por la unificación rápida, y que Chile hubiese nombrado un embajador en la RDA probablemente habría sido mal visto en Bonn. Y por esa razón... ¿Lo hizo saber Bonn? No me consta. Me imagino que se ha conversado, ¿no? Wiegand Papst, que era el embajador acá, tenía muy buenos contactos con el presidente Elwin y con la Cancillería. Y por tal razón tuve la suerte de quedarme como jefe de misión todo el periodo, desde que se abrió la embajada hasta que se cerró la embajada, y por eso que la experiencia, digo yo, es la más importante de mi carrera, porque lo que vi fue realmente impresionante. Pero sí pienso que a lo mejor se trató de nombrar un embajador y después se pensó bien y se dejaron las cosas como están. ¿Tuviste la oportunidad también de asistir a la primera reunión, ¿no?, de la Asamblea Popular electa democráticamente en la historia de la RDA, que fue fundada en 1949? Exactamente. Las elecciones libres se hicieron el 18 de marzo y la primera sesión de la Volkskammer, de la Cámara del Pueblo, ya elegida democráticamente, fue, si no me equivoco, en el mes de abril, el 12 de abril, creo. Y fui invitado como jefe de misión, y ese es uno de los hitos más importantes de las cosas que yo vi impresionante en la RDA. Sabine Berman-Pohl fue elegida, de la CDU, fue elegida presidenta, y ella abre la sesión pidiendo perdón. Y dice: yo antes que nada voy a pedir perdón por el sufrimiento que hemos causado los alemanes al pueblo judío. Y le pido disculpas a Israel, y pensamos de que nosotros tenemos que hacer este pedido de perdón, porque no es cierto de que los alemanes del este no tuvimos que ver con esto. Tuvimos que ver igual que todo el resto de los alemanes. Eso fue muy impactante. Y después hace un reconocimiento de las fronteras con Polonia, que fue una de las cosas que realmente ayudaron a que la unificación se cerrara, ¿no?, tan rápido. Pero sí, esa sesión de la Cámara del Pueblo es inolvidable para mí, realmente. Y el discurso de ella, muy, muy importante. Era histórico. Jorge Ryan, Honecker, tú tuviste la oportunidad de verlo a diario. ¿Cuál es tu impresión así, en términos generales? Y al comienzo, ¿cómo lo viste, anímicamente? Sí, a mí me tocó estar en la embajada, que en ese momento estaba fuera de Moscú, bastante lejos de Moscú, como decir, de San Bernardo, así. Y ellos asignaban los terrenos, ¿no? Y era embajada, a su vez, consulado, oficina comercial y también residencia en la embajada. Y efectivamente estuve 4 meses y medio trabajando con el embajador Holliger, y bueno, dormía ahí mismo. Y tuve la posibilidad de compartir con él y con ella, la señora Margot, todos los días. Tomaba desayuno, almorzaba y comía con ella. Al comienzo la estrategia era no hablar mucho del tema, sino que conocerlos más y generar confianza, que es fundamental en cualquier relación, para lograr los objetivos. A las 3 semanas ya se me acabaron los chistes, obviamente. En alemán hay una palabra que refleja muy bien un poco cómo era el señor Honecker, que era, se dice stur, ¿no? Acá, igual que en alemán, una persona muy rígida, muy dura. Él estaba enfermo, eso hay que reconocerlo, y por eso Chile se basó en temas humanitarios. Y yo creo que hay que ponerlo en el contexto histórico, aquí mucho mejor se recuerdan, pero Honecker salió, y eso es una responsabilidad de la República Federal Alemana, salió volando.
no nos olvidemos. Estaba todo el periodo de la perestroika, las reformas grandes políticas y económicas, y lo recibe Gorbachev. Pero, y eso ya, como bien se decía, esto ya estaba en la mesa, Yeltsin va en octubre del año 91, Honecker ya estaba en la ex Unión Soviética, y hay un acuerdo entre Yeltsin y Kohl firmado en que Yeltsin se compromete a restituir a Honecker. Y cuando se procede con el decreto de expulsión, el 11 de diciembre del año 91, don Clomiro Almeida, que era embajador de Chile en ese momento, estaba acá. Y la señora era muy amiga, doña Margot con doña Irma Cáceres de Almeida. Y fueron a almorzar. Y lo que se dice, a mí no me consta, que el señor Honecker se sintió muy mal, que tuvo un preinfarto, y por lo tanto, como tenía una orden de expulsión, el día 10, y le daban 3 días hábiles, ¿y dónde se iba a ir si no tenía salvoconducto? O sea, con eso se iba directamente a Alemania, se decidió dejarlo ahí. Y como bien se explicaba, habían muchos exministros y figuras del gobierno que habían sido exiliados y habían sido recibidos por la República Democrática Alemana. Estaba Enrique Correa partiendo por él, digamos. Pero el Partido Socialista tenía figuras en ese momento que eran de primera línea, como Ricardo Núñez, Isabel Allende, Jorge Arrate, toda gente que tenía mucho compromiso. Habían 5.000 exiliados en la República Democrática Alemana. O sea, hay que verlo. Y había tema humanitario. Él estaba enfermo, y lo que más, por eso pasamos a un tema político-jurídico, y eso hay que decirlo, era que toda persona no puede ser procesada sin ante un juicio. Y esto era muy confuso desde el punto de vista del derecho internacional, porque ya no existía la Unión Soviética, que le había invitado a Honecker, y tampoco estaba la República Democrática Alemana. Y hay un principio básico en derecho, que tiene que ver con la legalidad penal, y que es el nula pena sin ley. Vale decir, no puede haber una pena sin un delito y sin una ley que señale ese delito. Y eso es lo que decía Honecker. Yo soy jefe de Estado, ex jefe de Estado, se me quiere denigrar, se me quiere perseguir políticamente en Alemania, se quiere hacer un escarmiento, pero además el Tratado de Unificación, por eso fuimos los jurídicos nosotros, con el equipo jurídico de la Cancillería, que el Tratado de Unificación señalaba que todos los delitos cometidos anterior a la unificación de Alemania tenían que ser juzgados de acuerdo a la legislación de la República Democrática Alemana, salvo lo que se denomina indubio pro reo, vale decir aquellas normas que favorezcan al autor, entre comillas, de ese posible delito, que ahí sí se aplicaba la norma de la República Federal Alemana. Entonces, este es un tema bien complicado, muy complicado desde el punto de vista jurídico. Y la idea era que Chile, que nos habíamos metido, como se dice en buen chileno, en un problema grande, porque tanto Alemania como Rusia decían que este es un tema bilateral entre Chile y Alemania, y Chile decía, no, pues este es un tema trilateral. Si, ¿quién invitó a Honecker? No fuimos nosotros. El presidente Erwin fue claro desde un comienzo. Aquí no procede el asilo político. No procede, porque obviamente hay denuncias, habían denuncias de 49 muertos constatadas, que habían tratado de cruzar el muro, y 25 casos frustrados. Pero no había una demanda, no había una formalización del delito, no existía una orden de extradición, y Honecker no tenía derecho, o no había tenido derecho a defenderse, más allá de que podía haber sido o no culpable. Porque él además decía, yo me regí por las normas del Estado de Derecho que imperaban en ese momento en la República Democrática Alemana cuando esta gente cruzó el muro. Entonces, por eso pasamos a un tema político, la estrategia fue irnos a un tema jurídico, porque Chile tenía que salir de esto. Y voy a decir lo último. La presión para Chile era tremenda. Yo trabajaba 10 horas diarias. Esto trabajaba el embajador y yo. Me acuerdo que los cables, Bárbara se debe acordar, eran todos con criptografía. Los consejeros, ministros consejeros no lo hacían, pero sí no solo los secretarios, y nos quedábamos hasta la hora del queque. Todo era con criptografía, y pusieron una máquina especialmente en la oficina de Silva Sima, que era el canciller en ese momento. Y ahí, con la moneda, el embajador Jorge hablaba con el presidente Erwin cada 2 o 3 días. Y era grotesco cómo nos interceptaban las llamadas, porque las llamadas en esa época había que pedirlas en la mañana para que te dieran en la noche. O sea, se preparaban. Y yo escuchaba las máquinas,
La grabación era pero grotesca, entonces había que hablar casi en clave. Y en ese sentido ya empezamos a tener mucho más conversaciones con Honecker y él se cansaba, porque estaba enfermo, él estaba con un cáncer de páncreas y se cansaba mucho, y era la señora la que tomaba obviamente las riendas, como sucede generalmente con la señora toma las riendas al final de la cosa, y ella era bien dura, pero ella no había ninguna denuncia respecto de ella. Ella incluso había sido ministra de Educación, se la acusaba de otras cosas, pero no había una denuncia por muerte, por eso ella pudo ver a Chile al día siguiente. Entonces, yo quiero decir, la presión a Chile era tremenda por parte de Alemania, hay que decirlo. Primero, el Bundestag, el Parlamento alemán, había aprobado 150 millones de dólares en ese momento, año 90, para que retornaran exiliados chilenos a Chile, 10.000 eran aproximadamente, con créditos blandos, subsidios sociales, en materia de salud. Además, había una repactación de la deuda externa de Chile en 1.700 millones de dólares, con bancos alemanes, apretando por ahí. Había una condonación posible de una deuda de 293 millones de dólares también a Chile por parte de Alemania, apretando por ahí. El 18,2% de las exportaciones de Chile en ese momento iban a Alemania. Chile, no lo olvidemos, Unión Europea, Pacto Maastricht, 1992, 12 países. Alemania, como siempre, el eje franco-alemán, el motor. Chile quería firmar un tratado de libre comercio, o acuerdo de libre comercio en esa época, y Alemania era fundamental por el político en la Unión Europea. Había un tratado de protección de inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el lado ruso, los alemanes le habían entregado 71.000 millones de dólares entre el 90 y el 94 para apoyar el desarrollo nuevamente de la ex Unión Soviética Rusia. Más 36.000 millones a otras repúblicas ex soviéticas. Por lo tanto, la presión que había respecto de Chile, un país chico, era tremenda. Disculpa que me alargué un poco, pero creo que el contexto es importante para saber qué se vivía en ese momento. Voy a volver después al tema del carácter y el estado de ánimo de Honecker, que me interesa mucho también. Jorge, y esto mismo que está describiendo Jorge O'Ryan desde Moscú, desde la moneda, ¿cómo se veía esto? Porque hay que recordar algo que mencionabas al comienzo, que era un gobierno de coalición entre demócratas cristianos y socialistas, donde el PC estaba votando incluso por ese sector o apoyando al sector socialista. ¿Cómo se veía este asunto? Exacto. Bueno, la tensión, como dije, fue creciendo durante todo el año 91, porque pasaba el tiempo y los temas se iban poniendo cada vez más candentes, y llega Kohl, la visita oficial de Kohl de Estado, octubre del 91, donde ya las cosas empiezan a estar planteándose. Si no me equivoco, aquí puede fallar la memoria, pero ya entiendo que había una carta de varias de Honecker a Elwin, ¿no es cierto? Había, con la petición, él nunca planteó la idea de refugio político, ¿no? Pero sí de reunificación familiar. Esa era la figura que se empezó a usar. Ahora, la prensa alemana, que vino profusamente, obviamente acompañando muchos ex colegas que yo conocía de Bonn, porque yo me había desempeñado como corresponsal todos los años 80 en Bonn, de repente yo empecé a ser más interesante para ellos, ya no era solo el que los acreditaba y les organizaba giras, sino que ya se enteraban como que yo trabajaba en la moneda y esto ya empezó a ser planteado. La idea del traslado de Honecker a Chile, porque la gente sabía perfectamente que tenía una hija aquí y que esta situación de la alianza con los socialistas y demócratas cristianos, el interés de mucha gente que pudiera venirse, e incluso se planteó en la conferencia de prensa oficial de Elwin y Kohl, donde Kohl sí fue muy claro, dijo: no, Honecker es un delincuente, tiene que cumplir su pena en Alemania, no vamos a permitir que escabulla su responsabilidad. Ahora, ante eso, Elwin, claro, obviamente no lo iba a contradecir, pero siempre se mantuvo ahí una cierta posición un tanto nebulosa, en que él no se comprometió y no podía hacerlo ni a una ni a otra. Obviamente dijo claramente que no procedía la figura de asilo político. Pero dejó abierta la posibilidad
de reunificación familiar, sin decirlo. En política hay muchas cosas que se dicen sin expresarlas, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, eso empieza a ser, entonces hay que considerar que la visita de Kohl es en octubre y en diciembre entra Honecker a la embajada. O sea, estábamos en pleno periodo en que ya la Unión Soviética se estaba desmoronando, se acabó como Estado, ¿ah? Se asume Yeltsin, entonces la situación de Honecker era cada vez más álgida en esos días en que viene Kohl a Chile. Entonces, ahora, debo decir, sin embargo, que todavía no era un tema que trascendiera públicamente. Las discusiones dentro de la alianza de gobierno, dentro de la concertación, se mantuvieron en ese marco, ¿ah? En ese tiempo los sistemas de partidos estaban bastante más consolidados y más estables que hoy, ¿ah? No se escapó mucha información, ¿ah? Porque tampoco era un tema que trascendiera a la opinión pública, tampoco era un tema de gran interés, digámoslo claramente, ¿ah? Pero todo se mantuvo, ya no en secreto, porque era imposible mantenerlo en forma totalmente confidencial, pero dentro de los canales, por así decirlo, regulares, ¿ah? Ahora, yo supongo, porque eso ya escapa a mi conocimiento, que el tema también tiene que haber sido conversado en forma muy franca entre Kohl y Elwin, en donde Elwin, y eso o sea, lo supongo con buena razón, porque Elwin claramente le tiene que haber expresado: yo tengo aquí un tema que tengo que velar por la estabilidad política y por esta alianza con el socialismo, ¿ah? Estos señores, estos socialistas ya se renovaron, ya no son marxistas-leninistas, así que usted no tiene que tenerles miedo, pero yo tengo que preservar esa alianza, por esto me tiene que dejar abierta un camino. Y Kohl le debe haber dicho: Honecker va a la justicia, va a Alemania, pero ahí, bueno, no sé, puede haber quedado abierta la puerta, digamos, ¿no? Porque evidentemente para todos era evidente, como dice Jorge, que el estado de salud era ya delicado, ¿ah? Esas son suposiciones. La realidad, lo que yo viví era eso en todo caso, ¿ah? Que ya para la prensa alemana el tema era un tema álgido, era un tema candente y las presiones empezaron a ser cada vez más fuertes. Dejo hasta aquí el segundo capítulo, seguimos después con el tercer capítulo. Muy bien. Patricio, en el caso tuyo como diplomático chileno, entre Berlín y Bonn, ¿cómo viviste esto? ¿Cuál era la reacción de los alemanes, funcionarios, pero también los vecinos, los amigos tuyos, no estrictamente diplomáticos, con respecto a esta situación y el papel de Chile y lo que debía hacer Chile? En la RDA. ¿Dónde tú estabas? Bueno, en ese primero en la RDA. Cuando yo llegué, el gobierno estaba encabezado por Hans Modrow. Todo el tema que se hablaba en la RDA en ese momento era si iba a haber o no unificación, si la unión monetaria iba a llevar a la unificación y en cuánto tiempo. Yo recuerdo que cuando llegué, y esto es una práctica diplomática, uno va a ver a los colegas. Fui a ver al embajador ruso, fui a ver al representante, al Ständiger Vertreter, se llamaba, de la Alemania Federal en el este. Fui a ver al embajador americano, al italiano, al francés. Y muy interesante porque todos salvo el alemán me dijeron que esto se iba a demorar mucho o no iba a suceder, no iba a haber unificación. El ruso me dijo: esto es una cosa muy compleja, me dijo imposible. El francés me dijo 3 años, 4 años, 5 años. El italiano algo parecido, el americano también. Pero Franz Bertele, que era el Staatssekretär que representaba a la RFA en Berlín Oriental, me dijo: muy pronto, me dijo, esto va a ser cosa de meses. Y así fue. Ahora es interesante porque en el fondo lo que me dijeron cada uno representaba lo que estaban pensando sus países. Margaret Thatcher no estaba precisamente feliz con la unificación alemana. Fue a ver a Gorbachev y estuvieron de acuerdo en que esto tenía que ir con mucha calma. Y Mitterrand también estaba de acuerdo. Los italianos. El italiano, exactamente, y los Países Bajos. Todos estaban muy preocupados. Perdón, ¿el italiano no fue el que dijo: queremos tanto a Alemania que nos gusta tener 2? Sí, yo recuerdo que lo dijo. Puede ser. Sí, me acuerdo. Los embajadores en la RDA me decían en el fondo lo que estaban pensando estos países. Hay una cosa muy interesante. Se hicieron las negociaciones que menciona, creo que Jorge las mencionaba, del 2+4, ¿no? Durante todo el año 90. Y
cuando se firma en Moscú el tratado de 2+4, no había ni siquiera flores en la sala. Y dice la revista Der Spiegel, nadie estaba contento, ni siquiera pusieron flores, no sirvieron una copa de nada, porque los únicos contentos eran los alemanes. Todos los demás estaban a marcha forzada, habiendo firmado este tratado de 2+4. Después, yo diría que la imagen de Honecker desaparece un poco del panorama en la RDA misma. Las elecciones libres se ganan la atención de la gente, un 20 o un 25% vota o por el Partido Comunista, que ahora se llamaba PDS, el antiguo CED comunista, o vota por una unión que se llamaba Unión 90, que pensaba que era bueno mantener a la RDA. Los otros 2/3, o un poco más, estaban por la unificación. Y la emoción que se sentía en el momento era cuándo viene y qué va a significar para nosotros. Y esa es una historia larga porque en realidad la gente se empieza a decepcionar un poco de cómo se iba a materializar la unificación. Pero paro aquí para dejar a mis colegas que puedan opinar. Quisiera recordar algo también con respecto a todo esto, y es que cuando es destituido Erich Honecker, quien lo sustituye es Egon Krenz, que era el del Findel en realidad. Y hay un documento de Egon Krenz que pensé debió haber sido, pero definitorio para el destino de Honecker. Y el de Egon Krenz es un documento interno o instrucción de él como jefe de Estado, jefe de gobierno, al final, a las tropas guardafronteras, que a partir de ese momento no se debe utilizar, esta es una orden que venía de Honecker, armas letales para detener o impedir que las personas escapen, y recomienda, y voy a traducirlo, el uso de la fuerza corporal para evitar que aquello ocurra. Eso hubiese sido letal para además tu sucesor y del mismo partido. Baja esa instrucción que estaba dada, ¿no? Porque hay que pensarlo también. Estaba dada la orden de disparar a matar a quien osara cruzar el muro. En una época también hubo, en la frontera lo sabemos, ¿verdad?, armas de disparo automático. En fin, yo creo que ahí hay un elemento interesante que conviene recordar, porque en ese sentido yo creo que lo que estamos dejando fuera, que tiene que ver con algo más complejo y que tiene que ver con la dimensión ética. Más allá del cálculo político, la política es una cosa, no necesariamente coincide con lo ético. Lo jurídico, bueno, depende, ¿verdad?, como está establecida de la norma, pero hay una instancia ahí ética donde yo creo que en el análisis chileno nos complicamos. Por ejemplo, este tema que yo mencionaba, y por ejemplo también algo que está muy vinculado con Chile hoy y con el Chile de los últimos decenios, y es las medidas de tipo humanitario que se pueden tomar, adoptar, acordar en un país con respecto a una etapa del país. Y a mí, y no quiero llevar la discusión a este tema, pero yo creo que de una forma u otra la podríamos tocar, hay una instancia que se vincula muy estrechamente con Chile. En primer sentido es muy curioso, es casi paradójico, parece una mala jugada de la historia, que en el momento en que Chile va transitando de un régimen militar a la democracia, para uno será régimen militar, para otro dictadura militar, el tema no es eso, hacia la democracia, en que se condenan prácticas represivas del régimen anterior, Chile se vea obligado, por razones que tampoco viene al caso de definir ahora, a aceptar al dictador ícono de la Guerra Fría del mundo comunista, a Erich Honecker. Y en otro sentido también tiene una relación con Chile, porque precisamente fuerzas que en Chile, por las razones que tengan políticas, son de ellos, que evitan tratamiento humanitario a condenados de la época del régimen anterior, en este caso estuvieron a favor precisamente de aplicar una medida de carácter humanitario hacia el dictador, ¿verdad?, enfermo de forma letal y de avanzada edad. Pienso yo, pero los invitaría a reflexionar sobre esto, que quizás por eso esta parte de la historia, muy vinculada con Chile, es parte de nuestra historia, ha pasado como a un estado de amnesia.
hay mucha gente joven que, bueno, ni sabe que existió Honecker en Chile. Y ojo con esto, es el único dictador del mundo comunista que viene, que sale de su país y encuentra refugio en otro país. Y nada menos que en Chile. Estos temas a mí creo que sobre todo en este año en que celebramos o conmemoramos los 50 años del 11 de septiembre, como que nos rondan, como esos fantasmas que no quieren desaparecer. Y creo que afectan y tocan también elementos esenciales de nuestra visión de la democracia, del perdón, del olvido. Quiero dejarlo ahí. Yo sé que es muy complejo este tema, hay muchas opiniones al respecto, pero creo que de una u otra forma estos 30 años tocan una parte sensible de la historia de Chile en este año de los 50, del medio siglo, del 11 de septiembre. Jorge, por favor, Jorge Gilis, quería volver a la moneda. ¿Había un pensamiento de este tipo allí? ¿Reflexión, preocupación, o era más práctica la política como siempre? A ver, vamos por partes. Yo creo que sí, obviamente, pero recordemos el momento. Pasa la visita de Kohl, que pese a estos temas fue muy exitosa desde el punto de vista de relanzar las relaciones, la situación se tranquiliza, obviamente no se tranquiliza en la moneda, porque justamente en diciembre entra Honecker a la embajada, la tensión aumenta ahí, pero muy circunscrita, como dije. Hay que pensar que estábamos viviendo una situación, entramos ya al año 92, en que ciertos roces o inestabilidades que podían haberse supuesto, que incluso pasaron en el 91, ejercicio de enlace, temor a que pudiera haber un retroceso, ya habían sido superados. El 92 es un momento en que ya empieza a entrar la política de lleno, se empiezan a preparar las candidaturas para la primera elección municipal. Hay una situación de estabilidad grande en Chile y una sensación de alivio en la población. Diría yo casi una sensación de felicidad que se echa de menos hoy. De satisfacción en general, porque ya lo peor había pasado. Como decía Correa, que en su discurso de Año Nuevo ante el ministerio, ante los funcionarios del ministerio, encontramos finalmente la paz. Y eso era importante para Chile, era importante. De otro punto de vista, yendo a lo que tú dices, en el ámbito internacional, ya se había impuesto la democracia representativa, la economía social de mercado. El sistema socialista se había derrumbado como nadie lo había previsto, nadie. Hay que recordar que pocos meses antes de que empezara ya el proceso de desestabilización en la RDA, ya el mismo Kohl y todas las fuerzas políticas de la República Federal se habían resignado, ya estaban mejorando su relación con la RDA, consolidándola. Y de repente viene esto. Bueno, esto le llega, por así decirlo, es un gran regalo para quienes en el mundo postulan una vía democrática, también para quienes defienden un sistema de, llamémosle capitalismo, economía social de mercado, como sea. En ese tiempo Fukuyama se dice que ese es el fin de la historia, que ya no va a pasar nada más. Bien equivocado estaba. Esa sensación obviamente hace que toda esta reflexión que tú tienes prácticamente no exista. No existe. En la izquierda, porque la izquierda nunca supo digerir, y hasta ahora no ha sabido digerir en la izquierda más dura esta caída del campo socialista. Jorge, hasta el momento no. Sí, me interesa, sí, porque hemos hablado en este sentido sobre la reacción dentro de la moneda, dentro del gobierno, la alianza del gobierno, de la izquierda, y la derecha, los partidos de derecha, ¿qué planteaban? ¿O guardaban silencio? Yo, por lo que visto desde la moneda, nunca hubo un planteamiento como partido. Hubo ciertas personalidades manifestaban que esto quizás era incorrecto, traer a Honecker y todo, pero la derecha no hubo, que yo recuerde, nunca un planteamiento sólido. Y yo lo atribuyo a eso precisamente. Ya no era necesario. Seamos magnánimos, ya ganamos, ya estamos si bien el gobierno quizás no es de nuestra mayor satisfacción, ya el sistema se consolidó en la mejor de las condiciones, porque ni siquiera hay dictadura, hay una democracia. Entonces, parece ser que en las épocas
en que no se respiran aires de crisis, tampoco se reflexiona mucho, ni de un lado ni de otro. El año 92 fue un año en que, diría yo, que la sociedad chilena se dedicó a gozar de la situación que tenía. Y por tanto, para la opinión pública en general, salvo para las oficinas, las pocas oficinas de la moneda en que estaba instalado el tema, esto pasó inadvertido lo de Honecker y no hubo una reflexión sobre estos temas que tú planteas de la caída del socialismo. Y nada de eso fue relevante, porque como digo, se planteó la campaña para las elecciones municipales, que el gobierno ganó con amplia mayoría, y viene ese periodo de estabilidad en que, como digo, la gente no habla mucho. Y no solo la gente, sino que los representantes políticos. Vi a Jorge O'Ryan reflexionando sobre estas afirmaciones. ¿Cómo lo veías desde Moscú? Mira, yo tuve la posibilidad de estar con don Patricio Aylwin, ya voy a llegar a eso en julio, cuando ya la cosa no va para más. Yo me impresioné a don Patricio. El embajador Honecker me dice: anda a Francia porque el presidente Aylwin estaba en una visita de Estado, fue invitado por el presidente Mitterrand de la independencia el 14 de julio. Y tuve la posibilidad de estar con él. Me acuerdo, tú antes con José Miguel Barro, un gran diplomático, que en paz descanse, embajador allá. Y el presidente Aylwin me dijo: solamente entre usted y señor O'Ryan. Y muy paternal. Y yo les puse: ¿y por qué no fue el embajador O'Ryan? Porque este es un tema álgido. Y no querían, en el fondo, ensuciar la visita de Estado del presidente Aylwin. Y me impresionó. Yo les puse en 10 minutos en qué estaba la situación, que ya había tocado fondo. La presión de Alemania era insostenible. La situación con los rusos también. Había manifestaciones fuera de la embajada, tanto a favor como en contra. El tema se puso violento. Y el presidente Aylwin, con una tranquilidad, como buen profesor de Derecho Administrativo, me dijo: hay que hacer esto, esto y esto. A veces dio la calidad de huésped, porque no procedía el asilo. La calidad de huésped temporal, por razones humanitarias, y porque ahí, y jugamos un papel muy importante, cómo salíamos de esto. Por eso dijo: lo político pasó a lo jurídico. Y lo reflejamos muy bien con el presidente. Uno, nosotros no podíamos dejarnos llevar como país por mucho que sea. No había, entonces nosotros dijimos 3 cosas a los alemanes y a los rusos. Uno, que hubiese por parte de la Fiscalía de Berlín una verdadera denuncia del delito de la muerte de esas personas cuando se intentó trazar el muro. Segundo, una vez que estuviera esa resolución, que eso se entregara al gobierno ruso, y el gobierno ruso nos notificara. Y tercero, que Honecker tuviera derecho a expresarse. Y ahí entramos a ocupar algunos artículos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, sobre todo el artículo 13, donde se decía que cualquier persona, salvo delitos que se hayan cometido, en resolución al respecto, puede desplazarse libremente por cualquier país y tiene derecho a una defensa. Además, había razones humanitarias, estaba enfermo, efectivamente tenía un cáncer. Entonces Chile dice: esa es la línea jurídica. Y por eso, finalmente, cuando obligamos en el fondo a Alemania a presentar esto a través de la Fiscalía de Berlín, el exhorto a los rusos nos notifican, el tema era bilateral con Rusia, en Rusia, se produce obviamente esa posibilidad. Quisimos además que Honecker pudiese declarar ante una autoridad rusa, no nos dejaron por el decreto de expulsión que se había firmado precisamente anteriormente por Yeltsin. En segundo lugar, el poder establecer una comisión de hombres buenos, que tampoco se aceptó. Y finalmente, lo último que logramos fue que el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, la Resolución Jurídica, escuchara a Honecker. Y ahí Honecker presentó un libro de 15 páginas, donde ahí fue escuchado, por lo cual fue obviamente rechazado. Me tocó muchas veces ir a la Embajada de Corea del Norte, a la Embajada de Cuba, me tocaba hablar con los consejeros, muchos consejeros, ahí a piso entraba el embajador Honecker. Había ex repúblicas soviéticas, tendencia más pro-Unión Soviética, como Turkmenistán, Armenia, el caso de Kazajstán, Uzbekistán, todas esas las visitamos. El nuevo caso, todos eran la papa caliente, nadie quería nada de Honecker. Honecker, no se olviden, desde que
sale en octubre del año 90, lo acogió durante 4 meses un pastor evangélico. Así es. O sea, el tipo estaba absolutamente abandonado. A mí me tocaba la parte humana. Muchas veces después de las negociaciones nos quedamos conversando, sobre todo con ella, con la señora Margot Honecker, y me contaba sus cosas, tenía familia, y yo pasaba por su pieza, yo entraba a su pieza, era una pieza grande, así unos 60 metros cuadrados, y tenía 7 maletas, me acuerdo. Y 6 maletas siempre estaban cerradas, y una abierta, y ella planchaba en la noche. O sea, había un tema humano, él estaba muy enfermo. De hecho, el embajador Honecker, el hecho de que haya estado anteriormente destinado en Rusia como primer secretario en la época de que Máximo Pacheco había sido embajador, tenía muchos colegas en el Ministerio de Relaciones Exteriores que eran autoridades, entre ellos nuestro interlocutor, que era el viceministro de Relaciones Exteriores, que era Boris Kolokolov. Y nos permitían, por ejemplo, que el médico, eso nunca se supo, el médico, que era un compound de la embajada británica, el médico en ese verdadero compound, fuera a verlo. No podía hacerse examen, pero sí sabíamos que estaba con un cáncer de páncreas muy avanzado. Entonces, había temas además, aparte de cómo salir de esto desde el punto de vista jurídico y respetando lo que ha sido principios básicos de la política exterior de Chile, que es la política de Estado, como es el estricto derecho, digamos, respeto al derecho internacional, el estricto respeto y promoción de los derechos humanos, de la soberanía de los Estados. Sobre esa base elaboramos toda estrategia y hicimos finalmente que se cumplieran paso a paso todos estos temas. Como dijo el presidente Elwin, después lo dijo en 95 en Bonn, una vez que ya había sido dejado de ser presidente, cuando era lo que decía Jorge, fue invitado por la Konrad Adenauer Stiftung, la Fundación Konrad Adenauer, muy vinculada a la democracia cristiana, y me dijo, fue sin lugar a dudas para mí el momento más álgido que tuve en mi gobierno, por la discrepancia que había obviamente al interior de la condición de gobierno en ese momento y que había asumido. Así que eso. Sí, Patricio, tú fuiste secretario general de Política Exterior de Chile. Mencionaba Jorge algo interesante, muy interesante, en el sentido de que los países mantienen una cierta tradición en su política exterior, ¿no? El sello de política de Estado. ¿Lo percibiste? ¿Has podido reconstruir cómo fue aquello, aunque estabas en ese momento en Europa? Pero ¿cómo se generaban ahí? ¿Cómo se nutría, en este caso, al gobierno como Cancillería? En este caso, a la moneda yo de quisiera, información. quisiera ahondar en algo que mencionó Jorge, que era la importancia de la relación con Alemania que Chile tenía con la RFA. Y era, durante todo este conflicto, toda la situación, fue extremadamente complejo, por un lado, lidiar con, eventualmente traer a Honecker acá la relación con Rusia, pero defender la relación con Alemania. Nosotros, Valdemar Kutz, Jorge O'Ryan, éramos varios colegas que estábamos en la embajada con el embajador Carlos Uneus en Alemania, dedicamos, yo diría, la mayor parte de nuestro tiempo a defender la relación con Alemania, pero al mismo tiempo representar la posición del gobierno de Chile en relación con Honecker. Y eso fue extremadamente complejo. Si a alguien le interesa, en la página web de la Universidad Alberto Hurtado están publicadas las cartas intercambiadas entre el canciller Kohl y el presidente Elwin. Y precisamente lo que Jorge explicaba en detalle de la posición de Chile está en una carta de mayo del año 92, si no me equivoco, sí, del 92, en que el presidente Elwin le contesta al canciller Kohl y le dice precisamente eso: se necesita una formalización del señor Honecker y después se necesita que Rusia aplique el artículo 13 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Pero, volviendo atrás, fue muy difícil defender la relación con Alemania. No solamente fueron las cartas de canciller Kohl, amigos de Chile, pero directos, por ejemplo, como el ministro de Trabajo de Kohl, que era Norbert Blum, se dirigió al presidente Elwin y le dijo: ustedes no pueden sustraer al señor Honecker del juicio que nosotros tenemos que hacerle. Eso le ha costado mucho a Blum, porque era muy cercano al presidente Elwin. En el Bundestag, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores daba ultimátums: si el señor Honecker no vuelve a Alemania y es juzgado, vamos a tener que revisar la relación con Chile. La prensa alemana fue muy dura, Der Spiegel fue muy duro, el FAZ, el Frankfurt Allgemeine Zeitung, súper duro. Entonces,
claro, no sé si hablar de presión o no, pero la expresión de la posición política de Alemania se hacía de forma uniforme, gobierno, parlamento, prensa. Y eso fue súper duro. Y por tanto, defender la relación con Alemania en ese marco fue extraordinariamente complejo. Y déjeme decir que yo pienso que la gestión que hizo el embajador Uneo en ese sentido fue muy competente, muy inteligente, y se logró al final que la relación con Alemania se reconstituyera rápidamente. De hecho, en el año 93 viene el presidente von Weizsäcker, y eso ya como que normaliza toda la situación. Muy bueno. Voy a darle la última palabra a ustedes para ir cerrando, porque enero, aunque es verano, sigue siendo tirano con un buen tiempo. ¿Qué pasa? Por favor. Bueno, va a ir avanzando con cierta rapidez. Efectivamente, la primera mitad del 92 ya entra lo jurídico, baja la presión en el sentido, la presión para correr, más bien tratar de tranquilizar a su propia gente. Sale Honecker de la embajada, va y se va a la justicia en Berlín. El mismo día o el día siguiente, como tú dices, la señora Margot llega a Chile, o sea, parte para Chile, llega a los 2 días, se planifica, o sea, se organiza un encuentro entre el ministro Correa y la señora Margot, en que yo iba obviamente como traductor. Ahora bien, esta es una anécdota. Todos estos encuentros obviamente eran muy delicados porque no podían aparecer ante la opinión pública. Entonces esto se organizó una mañana a las 8 de la mañana en un condominio de La Reina. Llegamos, pero a alguien le pasó mal la dirección al ministro. Llegamos, tocamos la puerta de la casa y aparece una señora. Oye, ¿le aparece el ministro Correa ahí? Bueno, el ministro se enfureció con sus asesores, no conmigo, por esto, y no tuvo otra alternativa, porque imagínense que la gente del entorno de Honecker hubiera pensado que es un desaire. Entonces la tuvo que invitar ese mismo día a las 5 de la tarde a La Moneda, corriendo riesgo que alguien la identificara. Entró por el subterráneo, y no parece que nadie la identificó mucho. Bueno, ahí fue una recepción, una cosa más bien obviamente protocolar, pero sí tenía que sentirse bien recibida la señora, porque ya teníamos claro que la que llevaba la voz cantante era ella. Pues bien, voy a ir de inmediato al tema de la llegada de Honecker, en definitiva, porque tenemos que ir avanzando en el tiempo. Honecker llega justo en febrero, o no sé la... Enero. El 14. No, 14 de enero acá. ¿Qué? No, acá llega a fines de julio. No, fue en verano. El 14 de enero. Sale la embajada a fines de julio. Sale a la embajada a fines de julio, llega al año siguiente, enero del 93. 14 de enero. 14 de enero. Entonces, obviamente yo porque yo era el emisario de Correa, la ventaja es que yo no era figura pública, entonces no podía ser Correa que lo fuera a recibir. Entonces, yo lo voy a recibir en nombre del ministerio, del gobierno. Bueno, él se veía ya muy afectado. Entonces, ahora, yo tenía claro, porque hay versiones que dicen que Correa me obligó a que yo no tradujera si decía algo malo de la República Federal o de Col. No, nunca Correa me dijo eso, pero estaba claro que si él pronunciaba algo, y por eso me encargó a mí la traducción, yo no iba a traducirlo. Era obvio. Ahora, Honecker igual era un político, se cuidó de no decir nada al respecto. Ahora, lo más curioso, eso es lo que no se sabe, esto es una primicia. Honecker ya él tenía una voz muy débil, ¿no es cierto? Y ya más debilitado además con la enfermedad. Llegamos y él, se va, hay filmaciones al respecto, empieza a hablar. Yo no le entendí casi nada, porque además había un viento, muy fuerte entre medio, una risa. Entonces, yo entendí las 2 primeras palabras y el resto lo inventé todo yo. El discurso que fue profusamente escrito en toda la prensa fue mi invención. Bueno, yo dije, claro, porque yo alcancé a captar que dijo algo que agradecía que hayan recibido a su esposa y por ese lado me fui.
Y ahí quedó. Bueno, y para terminar, seguí siendo el nexo de Honecker, con Honecker, en lo que implicaba más bien un par de llamadas telefónicas al mes con la señora Margot, y 2 visitas que hicimos con el ministro, también ahí ya conocíamos la dirección a horarios muy tempranos a la casa. Eso fue. A Honecker no les tengo mucho que ofrecer respecto a la personalidad, porque era una persona que ya prácticamente era muy reservada, muy callada, y no era una personalidad chispeante, ni mucho menos. Y eso es lo que quería decir. A ver, Jorge, Sí, yo una cosa, sí. no, un segundo. Es que esto me recuerda una novela extraordinaria de Javier Marías, que trata de un traductor, de Margaret Thatcher, y que su placer en la vida es que le traduce a ella lo que él quiere comunicarle a la visita, al huésped, y de vuelta lo mismo. Entonces, es feliz porque dice, estoy haciendo la política mundial. Y acá tenemos a alguien que hizo la política entre Europa del Este y Chile. Pero por favor, Jorge Ryan. Yo solamente para terminar, ¿cómo terminamos nosotros ya? Estos desayunos, almuerzo y comida eran con el matrimonio Almeida, con el matrimonio Honecker y el matrimonio Holker, el embajador que estaba con su señora, para generar las confianzas, y O'Ryan. Y se generó mucha confianza. Don Clomiro Almeida, más allá de que uno podía compartir o no su posición política, era tremendamente entretenido. Yo le decía, usted parece radical, don Cloro, le decía yo, al final con la confianza. Era entretenidísimo conversar con él. Bueno, él se fue al final. Entonces terminamos con el embajador Jorge. Y se generaba tanta confianza que cuando vuelvo de París, después de haber conversado con el presidente y le transmito entonces al embajador Jorge cuál era la decisión final, tenía que salir de la embajada. Fueron 232 días, vale decir 7 meses, 18 días, en que Chile estoicamente, en un problema que nos metimos, obviamente, salimos cumpliendo y haciéndonos respetar la normativa del derecho internacional y el respeto a los derechos humanos y temas humanitarios. Logramos eso. Nos sentamos con Honecker, con su señora, el embajador Honecker, el día precisamente 29 de julio, para decirle que la decisión era que tenía que salir, que esto ya estaba complicándonos mucho, precisamente en relación con Alemania fundamentalmente, internamente en Chile. Habíamos hecho todo lo posible, el asilo no procedía, y él lo entendió. Estaba muy agradecido. Así que lo acompañamos con el embajador Honecker. Yo me acuerdo que iba con un chofer que había estado en la guerra de Afganistán, en un Volvo, me acuerdo, con las 2 banderas, rusa y chilena. Yo iba adelante, atrás mío iba el señor Honecker y detrás del chofer el embajador Jorge. No volaba una mosca. Afuera habían 60 medios de comunicación. Los más importantes a nivel mundial, estaba CNN, estaban las cadenas alemanas, y nos siguieron. Y en ese tiempo todavía, recién República, o sea, la Unión Soviética, estaba estos lados. Nosotros salimos, pero nos fuimos a Sheremetyevo, que es el aeropuerto internacional, nos fuimos a Vukovo, que es un aeropuerto civil, donde había un avión de Aeroflot civil que lo llevaba a Berlín. Y nosotros nos fuimos, este chofer era, pero sangre fría, a 140, 150 por caminos de tierra. Y atrás uno veía los lados que se quedaron 10 kilómetros atrás, y los periodistas alemanes, ¿no es cierto?, todos con BMW, Mercedes, todos filmando, ¿no? Vimos que un lado se dio vuelta. No, fue apocalíptico esto. Y lo dejamos en el avión. Y yo me acuerdo que yo me despedí de Honecker en el avión mismo, me dio 3 besos, eran como las 3 mejillas. Sí. Y me agradeció, me dijo gracias por habernos tratado con dignidad. Por haber tratado por dignidad. Yo estoy consciente de todo el esfuerzo que hizo el gobierno de Chile y mi agradecimiento al presidente Elwin. Vuelvo a la embajada, estaba doña Margot, ella no tenía ninguna denuncia, ella podía viajar, tenía pasaporte alemán, le decía en septiembre, esto había sido en julio, logramos salvoconducto para ella, y al día siguiente entonces ella me dice, venga para acá, señor Ryan, quiero conversar con usted. Entonces también me dijo lo mismo, estaba muy agradecida. En esa época había mucha escasez de alimentos, entonces sacó una cerveza tibia que tenía ella, le habían traído amigos, y me regaló un libro de Alfons Manz. Me lo autografía y nos tomamos una cerveza ya más relajado. Y al día siguiente, como digo, la acompañamos al aeropuerto, ahí se me detuvo, y salimos a la embajada, no había auto, no había nada, y dijimos, esta cuestión, a diferencia del día anterior, pasamos piola. Nunca llegamos a Menetevo al aeropuerto y vemos un tipo que hacía una señal así con una chaqueta.
Y ya. Llegamos allá y estaba pero lleno otra vez de periodistas. No podíamos salir del auto. Y yo como 1,90 m, ella trata de salir y yo como que la abrazo con mi chaqueta. Y entramos al aeropuerto y nos seguían todos, y nos empujaban, y los micrófonos. Y yo me acuerdo que yo una puerta, la abro, la meto y cierro la puerta, eran puras maletas perdidas. Y afuera quedaron todos los periodistas. Y yo pongo llave, y ahí nos quedamos 10 minutos hasta que el avión de Aeroflot pudimos llegar al avión y ella entonces regresa a Chile. Honecker entra a la cárcel de Moabit. La Constitución alemana, aquí termino, tiene un artículo que dice que aquellas personas que están en artículo de muerte pueden ser liberadas. Y es liberado entonces, y ahí él regresa a Chile. Yo nunca más tuve contacto con él, sí el embajador Holger, sobre todo con doña Irma Cáceres, con don Clodomiro y también con Margot Toner, pero siempre todos muy agradecidos del trato que le brindó el embajador Holger y su equipo como persona, más allá de las diferencias. Así que ahí cierro yo, digamos, lo que fue nuestra participación, pero siendo, como digo, para el gobierno de Chile era tremendamente importante el irrestricto respeto a los derechos humanos, a los tratados internacionales y también a los temas que son humanitarios. Y Honecker sale, como se dijo en su momento, que había salido por la fuerza, sale absolutamente en forma voluntaria. Bueno, Patricio, está terminando. ¿Quieres agregar algo? ¿Tengo un minuto? Sí. Un minuto. El momento más emotivo que me tocó vivir en la RDA fue en el mes de abril, fines de abril de 1990, apareció una noticia en el diario, en el Berliner Zeitung probablemente, que dice: hoy en la noche se va a desmantelar el muro frente a la puerta de Brandenburgo. Y yo le digo a mi señora, tenemos que ir. Y fuimos, 9 de la noche, 10 de la noche, oscuro, y empieza a lloviznar. Y no pasaba nada. Y tipo 11 de la noche llega una máquina extraordinariamente moderna, un bulldozer enorme, y llega un camión de la National Volksarmee, un camión ruso viejo, destartalado. Y entre ambos desmantelan el muro. Entonces hay todo un simbolismo, una máquina modernísima que pescaba los pedazos de muro y se los tiraba al camión ruso que estaba al lado. Debe haber habido unas 2.000 personas, estábamos mirando desde el Tiergarten hacia la puerta de Brandenburgo. Nadie decía nada. Llovía, oscuro, y uno sentía sollozos. Solamente sollozos alrededor de uno. Impresionante. No me voy a olvidar nunca eso. Muchas gracias, Patricio. Quiero agradecer Jorge Gilis, Jorge O'Ryan, Patricio Torres. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por haber asistido. Y como siempre, quiero recordarles, este año cumplimos 13 años como cátedra. Y este es un espacio donde las ideas importan, donde tratamos con pleno respeto a nuestros invitados, porque lo que queremos es que compartan sus ideas y sus experiencias con los asistentes a estas reuniones. Muchas gracias a ustedes, seguiremos este año, que tengan un gran año 2023.